Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, todos los estudiantes de este curso de pedagogía, ¿sí? La carrera de inglés. Bueno, nos acercamos esta semana con un nuevo tema, ¿sí? Continuando dentro de la unidad número 2, vamos a trabajar hoy con un tema que en realidad vamos a desdoblar en dos momentos. Se llama la educación como un proceso de comunicación y la educación como sistema, ¿sí? Bueno, vamos a empezar hoy con la cuestión de la educación como un proceso de comunicación, ¿sí? El autor que estamos trabajando es Jaume Sarramona, que es de la bibliografía central, digamos, la principal de la cátedra, y por supuesto que también se puede incorporar otros textos, otros medios. Lo único que pedimos siempre es de que, bueno, se registre de dónde se saca la información, ¿sí? Eh, Bien, con eso estaríamos dentro de lo que es de lo esperable, ¿no es cierto?, en el manejo de la cátedra. Bueno, em, vamos a empezar, vamos a meternos con este tema de la comunicación. Vamos a trabajar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con teorías básicas de la comunicación, diríamos, ¿no? La idea no es hacer una presentación de lo que es la teoría o teoría elementales de la comunicación, sino ver cómo estos elementos básicos de la comunicación se pueden aplicar o se aplican a la educación. Nosotros somos como docentes, ustedes preparándose para ser docentes, somos, ya los incluyo como en primera persona, en plural, no somos profesionales de la educación, y como profesionales de la educación somos agentes comunicacionales. Nosotros somos personas que estamos en un mundo que comunica, donde comunicamos todo el tiempo, no solo con nuestras palabras, es decir, no solamente con el lenguaje verbal, sino también comunicamos todo el tiempo con la no verbalidad, es decir, con los gestos, en el aula, sobre todo en el aula física. Incluso ahora mismo, mientras ustedes están asistiendo a este video, están viendo cómo el profesor de ustedes mueve las manos, hace gestos, dónde pone los acentos, es decir, todo está comunicando algo, ¿no? La mirada, el tono de voz, etcétera, la postura, todo me va a comunicar, todo me va a dar indicio de algo, ¿no? Entonces nosotros como educadores somos principalmente comunicadores. Por eso es que este tema es un tema realmente relevante para nosotros, ¿no? Y que no se agota acá. Hoy solamente iniciamos el camino en la formación, iniciamos pensando esto, pero van a tener todo este tiempo y después de recibidos para seguir trabajando este elemento de la comunicación en relación a la educación. Bueno, ¿por qué principalmente vamos a trabajar la comunicación? Como les dije recién, primero porque somos comunicadores, ¿sí? Eh, la educación entendemos como un proceso de interacción. Vamos a ocupar esa palabra. En la acción educativa hay una acción de interacción, una acción de relación que en lo posible tratamos de que sea de ida y vuelta. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. Hay interacción con los pares, hay interacción con los estudiantes, con uno mismo, con las autoridades, con la sociedad en general. Entonces, por eminencia, decimos que realmente la tarea educativa es una tarea de interacción. Por lo tanto, si estamos hablando de interacción, estamos hablando de comunicación, ¿sí? En eso vamos a ponernos de acuerdo como base, ¿no? Luego ustedes se van a encontrar que hablando sobre esta interacción, hablando sobre este proceso de comunicación, vamos a hablar de básicamente dos esquemas, ¿no es cierto?, en la comunicación. Un esquema que vamos a llamar de comunicación unidireccional y otro esquema que vamos a llamar de comunicación bidireccional.
Generalmente también asociamos al esquema unidireccional a lo que podemos llamar una especie de monólogo, donde hay una de las partes que emite un mensaje, pero no hay una reciprocidad. Sin embargo, cuando hablamos de la comunicación bidireccional, hablamos de un posible diálogo. A mí siempre me gusta explicar, ¿no es cierto?, esta cuestión de la palabra diálogo y por qué es un desafío tan grande, ¿no? Diálogos. Primero me voy a enfocar en la palabra del logos griego, ¿no? Logos, que hace alusión a razón, a palabra y a sentido, ¿no? En esas tres significados de los 26 que creo que tiene en el diccionario Vox la palabra logos, ¿sí? Repito, razón, pero también podemos traducir como palabra y también como sentido. Y en esas tres acepciones me parece que se puede relacionar muy bien. Y por eso decimos que el diálogo es algo tan complejo, no es algo fácil, y porque muchas veces trae muchos problemas el intento del diálogo, porque justamente estamos hablando de como mínimo, dos personas que están interactuando, que están intercambiando razones, sentidos y palabras. Y cuando ya hay dos personas intentando hacer esto, hay un problema, y es un problema complejo. Porque complejo es el ser humano, porque complejo es la situación de comunicación. Es muy difícil el diálogo, por eso es un arte y es un desafío, ¿no? Bueno, vamos a profundizar en estos dos esquemas que ustedes van a encontrar en la bibliografía y en el PowerPoint que les preparé. Yo les decía recién que el primer modelo, el unidireccional, gráficamente lo vemos más bien como un monólogo donde hay tres elementos básicos como ser el emisor, el mensaje y el receptor, pero es como una cuestión solamente de ida, ¿no? Es decir, hay alguien que emite, en este caso un mensaje para alguien, pero no hay una reciprocidad. Muchas veces en el aula nos pasa eso, ¿no? Nos pasa esto de caer en situaciones monológicas, ¿sí? En convertirnos en seres monológicos, donde solamente haya un discurso, solamente hay una emisión de un mensaje y no haya un regreso, ¿no? Una vuelta del mensaje con todas las interpretaciones que se puede hacer de ese mensaje. Entonces, el esquema unidireccional es un esquema de comunicación, solo que en el aula no se puede pensar un aula únicamente desde un esquema unidireccional, ¿sí? A eso quiero llegar en nuestra materia, ¿no? Bueno, en el esquema bidireccional, que también se llama esquema de retroalimentación o feedback, ¿sí? Es mucho más complejo porque hablamos de un elemento que es el emisor, en este caso vamos a suponer el docente como emisor del mensaje. Hay un mensaje, pero del otro lado hay un receptor, que podría ser el estudiante, pero que ese receptor también a su vez después es un emisor. Entonces hay un trabajo, hay una dinámica de retroalimentación. Y acá es donde se pone complejo, ¿no es cierto?, la cuestión. Bueno, según las teorías básicas de comunicación, una de las que ustedes van a ver, ¿no es cierto?, vamos a llamar la concepción bidireccional, ¿no es cierto?, o el esquema bidireccional de la comunicación educativa, ¿no? A esto vamos a llamar en educación un diálogo abierto, en contraposición a un monólogo cerrado, ¿sí? Como un desafío, como una propuesta, ¿no? Entonces, hay algunos elementos que son elementos, componentes básicos, ¿sí?, de la comunicación, que son, en este caso vamos a hablar siempre de 4 elementos básicos, ¿sí? Y hablamos de el emisor, ¿sí?, el receptor, el mensaje y el canal por donde se emite el mensaje, ¿sí? Pero además también vamos a tomar
otros elementos que son muy importantes en esto de la comunicación, que es el tema, como se llama, los ruidos y el contexto y la situación de comunicación. Los sistemas de codificación del mensaje. Es muy complejo emitir un mensaje. Yo siempre digo pensar como desde la pedagogía, desde el aula, pensar didácticamente primero en el destinatario, ¿no? Es decir, pensando en cuestiones de comunicación, ¿a quiénes me voy a dirigir, en este caso como colega, como docente? ¿A quiénes? ¿Quién va a ser el destinatario, el receptor del mensaje que yo quiero dar, ya sea en una clase o en otra situación? Depende del receptor, de quién sea, de quién ocupe el lugar del receptor, por supuesto va a haber una variación en la forma en que yo emita el mensaje. No es lo mismo que ustedes, los profesores de inglés, enseñen en nivel inicial o en la primaria un tema como en la secundaria o en el nivel superior, ¿no es cierto? Yo tengo que ser consciente de ese elemento que es muy importante, que es el receptor. Yo tengo que tener en cuenta el contexto. Una cosa es enseñar en un aula donde están dadas todas las condiciones y estamos concentrados porque quizás no hay muchos ruidos externos. Y otra cosa es enseñar en un aula, me ha pasado, ¿no? Un aula donde hay muchos ruidos externos que interfieren en la comunicación y que realmente dificultan mucho y que muchas veces yo puedo preparar una clase ideal, muy linda, pero nunca calculé esos ruidos externos que pueden interrumpir y de hecho lo hacen, ¿sí? Y bueno, y el mensaje no llega a destino como yo pensaba, ¿no? Entonces, otra cosa que tenemos que pensar es el canal por el cual vamos a transmitir, ¿no es cierto? Fíjense ahora mismo, una cosa es la comunicación que yo voy a tener en el aula física con ustedes y otra muy distinta es la comunicación mediada por las tecnologías, en este caso la educación virtual. Y bueno, evidentemente yo tengo que hacer una readaptación de todas estas cuestiones, ¿sí? Porque, a ver, hay que ser conscientes que no es lo mismo estar en el aula física donde yo, en este momento mismo, me está costando mucho hacer este video porque estoy hablando a una pantalla, a un teléfono, mirando una pantalla de la computadora, teniendo un texto acá adelante, imaginándome un destinatario, pero no tengo una retroalimentación. Y la retroalimentación pasa por las miradas de ustedes, por ejemplo, por las posturas de ustedes, porque ustedes estén asintiendo lo que yo estoy explicando, o se estén negando, o se estén durmiendo, o estén concentrados. Es decir, a mí me está faltando recibir las sensaciones que siento, ¿no es cierto?, que voy a sentir en un aula física. Yo estoy tratando de traspasar la pantalla para comunicarles algo, pero la verdad no sé qué es lo que está pasando del otro lado. Entonces es realmente complejo. Entonces los medios virtuales van a ser muy diferentes a los medios, en este caso físico, donde podamos estar cara a cara, ¿no? Entonces, otro canal muy importante y otro sistema de codificación, ustedes que por ejemplo se van a preparar para ser profesores de inglés, es el tema de la lengua, acompañado de la cultura, ¿no? Claro, ahí tenemos un canal, un sistema de codificación muy importante. Si no hay una comprensión de la lengua, es muy difícil transmitir algo. Entonces también tengo que pensar cómo lo voy a decir, ¿sí? Y cómo se puede entender del otro lado, ¿no? Es decir, ese otro que está ahí, ¿cómo puede entender el mensaje? En el aula física yo siempre cuento algunos ejemplos, ¿no?, de cómo las malas interpretaciones que se suelen dar cuando yo trato de hacer una traducción o comunicarme con personas que hablan en otro idioma, pero además son de otra cultura, ¿no? Cosas que yo lo puedo decir desde mi cultura con mucha naturalidad y desde el otro lado lo pueden tomar como realmente un acto hasta incluso ofensivo en algunos casos, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta el sistema de codificación. Bueno, test en la lectura va a ser mucho más rico. Yo no quiero extenderme mucho en el video, ¿no?, hablando punto por punto. Ustedes van a leer el material y van a ver
que, como decíamos recién, entre esos esos elementos del emisor por parte del docente, en este caso el receptor por parte del estudiante, el mensaje que quiero dar y cómo lo voy a hacer, y teniendo en cuenta el contexto, digamos, son todos los elementos básicos, elementales, que yo tengo que tener a la hora de trabajar en el aula, ya sea física o virtual, porque bueno, es básico poder dominar ciertas herramientas, ¿sí?, para poder lograr el objetivo que es la comunicación de algo, ¿no? Te van a encontrarse algunas dimensiones y características del educador como emisor, que tiene que tener, por ejemplo, habilidades que tienen que ver con la comunicación, ¿no es cierto? Cuanto más habilidades comunicativas tengamos, mejor. Y eso algunos lo tienen naturalmente y después lo desarrollan y perfeccionan. Pero otras habilidades las aprendemos y de hecho para eso estamos, ¿no? Para aprender, para enseñar algunas habilidades, y esto es práctica, ¿no? Bueno, tener conocimiento por parte del profesor como emisor, tener conocimientos apropiados sobre lo que queremos comunicar. No es lo mismo comunicar algo que yo mismo no conozco profundamente o no conozco bien, a comunicar algo que realmente yo domino. Esto es lo que se traspasa. Y también tener en cuenta las actitudes y los rasgos de personalidad del emisor, en este caso del profesor. Es muy importante porque cada uno de nosotros tiene una manera, por supuesto, de ser, una forma, una personalidad. Y eso a la hora de la comunicación, por supuesto que tiene mucha influencia, ¿no? Refiriéndome a las actitudes y a los rasgos de la personalidad de cada uno, ¿no? Hay docentes que por ahí somos más expresivos, hablamos con un tono más alto, y otros quizás tienen otra manera, y todas las formas son formas, por así decirlo, habilitadas, en cuanto que también el destinatario aprende y se acomoda, se adapta, también al emisor, ¿no? Entonces tiene que ver con esas actitudes y rasgos de la personalidad. Ustedes van a encontrar ahí en el texto algunos elementos más, ¿sí? Como por ejemplo, teniendo en cuenta esto, las actividades, la capacidad de empatía que tenemos que tener con el destinatario, ¿no es cierto? Es decir, de ponernos en el lugar del otro, de tratar de comprenderlo, ¿no es cierto?, en su proceso de aprendizaje, ¿sí?, entre otras cosas, ¿no? Bueno, después el educando como un receptor, pero que a su vez también él es un emisor, ¿no? En este caso como un receptor, es decir, las aptitudes para la comunicación que tiene que tener, ¿sí?, como en este caso el dominio del lenguaje, la confianza en sí mismo, ¿sí?, el dominio de los requisitos previos para las metas que se proponen, la conciencia y el control del proceso interno del aprendizaje, es decir, este estudiante de alguna manera que se hace cargo de su proceso o no de aprendizaje, dentro de él pasan muchas cuestiones y que van a, sin lugar a dudas, van a favorecer o no tanto a la comprensión del mensaje, ¿no? Por otro lado, en cuanto al mensaje, el conocimiento de los códigos, como decíamos recién, de los contenidos, ¿sí?, de lo que yo quiero transmitir y la forma en que yo quiero transmitir. Bueno, como les decía recién, la idea no era profundizar en cada uno de estos elementos, sino dejar abierto, sí, hacer un planteo general, pero dejar abierto, invitarlos, ¿no es cierto?, a que puedan hacer la lectura del material, acompañados de este PowerPoint que es personal, que yo lo hice pensando en ustedes, en algo que les ayude a estructurar, a organizar el tema, y que este video les sirva como digamos una primer presentación de la cuestión. Somos comunicadores, debemos aprender cada vez más sobre los procesos de comunicación y tenemos el compromiso de volvernos expertos en estos.
Bueno, muchísimas gracias.